eh, empezamos a ver el tema de balanza de pagos, ¿verdad? Vimos que era un registro contable que servía para llevar un rastro de las transacciones con el exterior y que específicamente lo que está buscando rastrear son las entradas y salidas de divisas, ¿verdad? A ese respecto, nosotros pudimos, a pesar de que tiene tres cuentas, ¿verdad? La cuenta corriente, cuenta capital y la cuenta financiera. La cuenta corriente es la que registra las transacciones de años en curso. Cuenta con la balanza de bienes, la balanza de servicios, la balanza de ingresos primarios y la balanza de ingresos secundarios, ¿verdad? Y vimos en el caso de Guatemala el efecto tan grande que tiene la balanza de bienes secundarios, de ingresos secundarios, que es donde se registran las remesas para prevenir un déficit en cuenta corriente bastante profundo, ¿verdad? No sé si al respecto del tema de cuenta corriente tenemos alguna duda, compañeros. De momento Ok, no, muy bien, compañeros. Entonces vamos a avanzar con las siguientes cuentas. Permítanme un segundo. Voy a revisar rápidamente lo que es la balanza de cuenta de capital. Solo permítanme un momento, compañeros. Entonces, la cuenta capital de la balanza de pagos es una cuenta que generalmente no tiene mucho movimiento y por tal razón se tiende a agrupar con la cuenta corriente, ¿verdad? La lógica de la cuenta capital es la misma, ¿verdad? Los créditos describen transacciones que generan el ingreso de divisas y los débitos son transacciones que generan o que causan el egreso de divisas, ¿verdad? Entonces la lógica se mantiene y básicamente acá nosotros lo que registraríamos cuando ocurre en la cuenta capital es alguna transacción donde se transfiera a Guatemala algún bien de capital eh, que, ¿cómo lo podríamos ver? Digamos, es una donación de un bien de capital en especie, ¿verdad? Entonces no es una donación en efectivo ni de bienes de consumo, que es lo que vemos acá. Por ejemplo, cuando nos no donan vacunas, eso se registraba acá, ¿verdad? En el otro ingreso neto, sino que acá es, digamos que si el gobierno de Taiwán construye un puente y ellos gestionan la construcción, eso se registraría aquí, ¿verdad? Pero son transacciones que ocurren infrecuentemente y entonces simplemente se terminan agrupando con la cuenta corriente. Entonces, al final nosotros el balance lo vamos a hacer entre la sumatoria de la cuenta corriente y la cuenta capital y la cuenta financiera. Entonces vamos a ver hoy la lógica de la cuenta financiera. ¿Qué es la cuenta financiera, compañeros? Pues básicamente la cuenta financiera es donde nosotros eh, eh, registramos las inversiones que se hacen. Entonces, esa inversión
se registra en dos subcuentas, ¿verdad? O dos subbalances. La primera es la adquisición neta de activos. Esta es el espacio donde nosotros vamos a registrar las inversiones que los guatemaltecos realizan en el extranjero. Entonces, nosotros vamos a ver acá varias subsecciones, ¿verdad? La primera es la inversión directa en el exterior. Como bien su nombre lo indica y como creo que lo discutimos en la última clase, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos inversión directa en el exterior, ¿qué se refiere a esto? Compañeros, ¿qué tipo de inversión estamos viendo acá? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de inversión directa, compañeros? Lic, ¿no será a inversión de capitales? ¿A qué se No sé, refiere? ya sea bonos o ¿qué otra cosa? No podría ser como tipo campero, que hace inversión extranjera, ¿no? ¿O es al contrario? Pues ahí mencionó los dos tipos de inversión grandes que hay. La inversión directa, como su nombre lo indica, se refiere a inversión tangible, ¿verdad? Entonces, la inversión directa, aquí estamos hablando de cuando las empresas y las personas guatemaltecas van a otro país y realizan una inversión en bienes tangibles, ¿verdad? Ya sea construcción de una fábrica, la apertura de un restaurante, la apertura de un call center, etcétera. Entonces, aquí vemos en el 2022 las empresas y las personas de Guatemala realizaron 389 millones de dólares en ese tipo de inversión. Y en el otro lado tenemos la inversión de cartera, ¿verdad? Que es lo que usted mencionaba. La inversión de cartera se refiere a cuando las empresas guatemaltecas realizan inversiones en activos financieros, o sea, en acciones, bonos, que es lo que vemos acá, ¿verdad? De hecho, Guatemala, si vemos las empresas y las personas guatemaltecas registran poquísimo movimiento en inversión de acciones, ¿verdad? Casi todo está en títulos de deuda. Los títulos de deuda son bonos, ¿verdad? Existe un espacio para derivados financieros que nuevamente tiene poco movimiento. Un derivado financiero, en términos muy generales, es un activo financiero cuyo desempeño depende del desempeño de otro activo, ¿verdad? Entonces, aquí generalmente van a haber opciones, futuros, etcétera, ¿verdad? Por eso tiene poquísimo movimiento. Como vemos, las empresas y las personas en Guatemala principalmente realizan adquisición de títulos de deuda, ¿verdad? Como inversión de cartera. Y finalmente tenemos otras inversiones. Entonces, tenemos otras participaciones de capital que básicamente son algunos, básicamente donde se adquieren participación en empresas del extranjero bajo otro tipo de figura legal, ¿verdad? Deuda subordinada, por ejemplo, cosas así. Luego tenemos aquí, interesante, ¿verdad? Monedas y depósitos. ¿Qué son estas monedas y depósitos? Monedas y depósitos se refiere a cuando las empresas guatemaltecas tienen depósitos con bancos del exterior. Y aquí lo vemos que esto se coloca a nivel de flujo, ¿verdad? Entonces, a lo que me refiero con esto es que los depósitos, lo que vamos a ver es si hubo más o menos que el año anterior. No vamos a ver el stock como tal, ¿verdad? La cantidad total. Y nos interesa ver si entraron o salieron divisas por esta razón. Entonces, acá nosotros estamos diciendo que esto es lo que los guatemaltecos hacen en el extranjero, ¿verdad? Digamos que en esta sección de adquisición neta de activos, nosotros vamos a ver salida de divisas, ¿verdad? Entonces, si esto es negativo, significa que las empresas guatemaltecas en el año 2022
trajeron 720 millones de dólares que tenían depositados en el extranjero y que ingresaron de vuelta a Guatemala, ¿verdad? Porque está con signo negativo. Préstamos son préstamos otorgados por bancos guatemaltecos a empresas del extranjero, ¿verdad? Nuevamente aquí seguros, pensiones y mecanismos normalizados de garantía habla de flujos o ingresos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si se realiza el pago de una póliza de seguro, así como acá, si las empresas guatemaltecas cobran un seguro en el extranjero y lo traen de vuelta, eso se registraría aquí con un signo negativo, ¿verdad? Créditos y anticipos comerciales, aquí se refiere a crédito empresarial, ¿verdad? El crédito que las empresas guatemaltecas extienden, o perdón, crédito que las empresas guatemaltecas obtienen del extranjero y otras cuentas por cobrar, ¿verdad? Y en total vemos de que si bien hay movimientos fuertes dentro de esta cuenta, el efecto neto es relativamente bajo, ¿verdad? Y entonces aquí nosotros tenemos que la adquisición de activos en el extranjero por parte de empresas y personas guatemaltecas asciende a 504 millones de dólares. No sé si hay no sé si hay alguna duda o si esto queda claro, compañero. No sé si estamos claros con qué es esto, compañeros. Sí, licenciado. Ok. Bueno. Y por otro lado, se encuentran los pasivos netos incurridos. ¿Qué son los pasivos netos incurridos? Pues los pasivos netos incurridos es las inversiones que las empresas extranjeras realizan en Guatemala. Pues estas inversiones que los extranjeros realizan en Guatemala, esencialmente lo que están midiendo es el ingreso de divisas por parte de actores extranjeros a Guatemala y acá nosotros podemos ver si hubo exceso un incremento o una reducción en la cantidad de inversión que se realizó en Guatemala, ¿verdad? Entonces, al final lo que vamos a ver es que la cuenta financiera, su saldo, es la adquisición de neta de pasivos menos los activos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos que ya tenemos 504 millones que salieron del país como resultado de las inversiones que los guatemaltecos realizaron en el extranjero. Luego, nosotros vemos acá que tenemos 1.352 millones de dólares de inversión extranjera directa en Guatemala. Al igual que la inversión directa de los guatemaltecos en el extranjero, la inversión extranjera directa, lo que es la inversión por parte de extranjeros en bienes tangibles, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos acciones y otras participaciones, la reinversión de utilidades, ¿verdad? Entonces, la porción de las utilidades que generan esas empresas aquí en Guatemala se, se reinvierte y eso se registra acá, ¿verdad?
Entonces, eso es lo que se registra aquí de inversión directa, ¿verdad? Luego hay inversión de cartera. Como vemos, aquí en Guatemala no hay empresas que coticen en un foro abierto, en un foro donde usted pueda comprar y vender acciones, ¿verdad? Entonces, no hay inversión de cartera en acciones, sino que todo es en títulos de deuda, ¿verdad? Algunas empresas grandes aquí en Guatemala realizan emisión de bonos, ¿verdad? Al igual que lo hace el gobierno de Guatemala. Entonces, eso es lo que los actores extranjeros están comprándoles a Guatemala y por eso vemos este ingreso de divisas acá, ¿verdad? Derivados, aquí en Guatemala nuevamente no se trabajan con derivados, o por lo menos no hay un flujo de derivados que fluyan hacia el extranjero, ¿verdad? Pero la cuenta existe por si alguna vez hubieran. Y como vemos, la principal salida de capital es en temas de otra inversión. Entonces, veamos de dónde se encuentra, ¿verdad? Las empresas extranjeras retiraron aproximadamente 435 millones de dólares de Guatemala a el extranjero, ¿verdad? Perdón, de Guatemala hacia el extranjero. Y en el tema de préstamos, estos son préstamos que las empresas guatemaltecas le pagaron a bancos del extranjero, ¿no? Lo mismo acá, ¿verdad? Es la relación inversa. Si acá estábamos diciendo que estas eran, que estos créditos de acá eran lo que las empresas guatemaltecas le pagaron a sus proveedores en el extranjero, esto de acá es lo que los proveedores en el extranjero le pagaron a las empresas guatemaltecas, ¿verdad? Y entonces nosotros vemos acá de que en términos de pasivos, los pasivos fueron negativos, ¿verdad? Es decir, hubo una reducción en el flujo de divisas por venta de pasivos, ¿verdad? De tal manera que la cuenta financiera termina con un saldo de 830.4 millones. Entonces, esta de acá es la cuenta financiera. ¿Hasta acá hay alguna duda, compañeros? No, Lick, muchas gracias. Ok. Y entonces vamos a pasar, antes de hablar de errores y omisiones, a los activos de reserva. ¿Qué son activos de reserva? Pues activos de reserva son los activos que el Banco Central resguarda como al Fondo de Reservas Monetarias Internacionales. En la siguiente clase que tengamos vamos a discutir a más detalle qué son, o bueno, tal vez dé tiempo al terminar esta clase, qué son las reservas monetarias internacionales y con cuántas de ellas se debería contar, ¿verdad? Pero esencialmente aquí el Banco Central lo que está diciendo es del flujo de moneda que entró y salió de Guatemala, nosotros retiramos 33 millones de dólares para resguardarlo como reserva, ¿verdad? Para hacerle frente a una situación de crisis. Y entonces nosotros lo que deberíamos tener es que el balance de cuenta corriente más cuenta capital menos el balance de cuenta financiera debería de ser igual a los activos que se retuvieron en reserva. Lo que vemos es que en este caso no lo es, ¿verdad? Que de acuerdo a lo que nosotros tenemos en nuestros registros, Guatemala debería tener 489 millones de dólares y cuenta únicamente con 33, ¿verdad? O sea, Guatemala tiene 456 millones de dólares, por así decirlo. Entonces aquí tenemos nosotros que este
los activos de reserva menos el saldo teórico, podríamos llamarlo, o el saldo preliminar. Entonces vamos a decir que este es el saldo preliminar. Y estos son errores y omisiones. Entonces, el saldo preliminar, ¿cómo lo obtenemos? Lo obtenemos de restar a la cuenta corriente más cuenta capital, restarle la cuenta financiera. Y luego los errores y omisiones los tenemos de restar los activos de reserva a el saldo preliminar, ¿verdad? Y eso me dice que hay 456. Ahora la pregunta es, ¿qué significa ese 456? Significa que hay 456 millones de dólares que salieron de Guatemala sobre los cuales el Banco Central no tiene registro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso significa que hay 456 millones de los cuales no se tiene registro. La pregunta sería, ¿dónde están esos 456 millones, verdad? Y la respuesta es que buena parte de eso es dinero que sale o entra ilícitamente en el país y por el cual naturalmente no se tiene registro. También es dinero que a veces se entra en efectivo y no se tiene una muestra adecuada de él, ¿verdad? Eh, entonces, por ejemplo, si usted, qué sé yo, compra dólares y después nunca los gasta y no los deposita, sino que solo los guarda en su gaveta, ¿verdad? Eso de ahí probablemente genere una discrepancia. Y entonces, todo eso a la larga nos lleva a encontrar este valor de aquí, ¿verdad? Y hay que recordar que las cuentas macroeconómicas, como lo es la balanza de pagos, es siempre una cuenta estadística, ¿verdad? No es una cuenta a la cual se arriba con no es una cuenta con la cual se tiene una precisión contable, ¿verdad? Sino que siempre es aproximada. Pero, pues viendo las magnitudes, vemos que a pesar de que a nivel personal 465 es una cifra fuerte, ¿verdad? En términos de magnitudes, vemos que, por ejemplo, en el total de flujos que entran y salen de la economía, solo hay aproximadamente 456 que no se pueden, sobre los cuales no se tiene una explicación y un conocimiento claro, ¿verdad? No sé si con respecto a esto hay alguna duda, compañeros. De momento no, licenciado. Ok, muy bien, compañeros. Entonces, así es como obtenemos el dato de balanza de pagos, ¿verdad? Entonces, permítame un segundo.
Bien, entonces, ¿cuántos son, qué son las reservas monetarias internacionales? Ese debe ser el otro tema que quería cubrir con ustedes. Aquí vemos la estructura de la balanza de pagos. Vamos a ver aquí. Las reservas monetarias internacionales eh, están actualmente regidas por la Ley Monetaria Decreto 17 2002, artículo 10. Están compuestas de oro, billetes y monedas extranjeras, depósitos en divisas en bancos nacionales extranjeras, títulos a favor del Banco Central, derechos especiales de giros en el FMI, aporte a organismos financieros internacionales y otros activos que la Junta Monetaria califiquen como tales, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de las reservas monetarias internacionales? Bueno, las reservas monetarias internacionales, como cualquier reserva, compañeros, tienen como propósito el servir como garantía al momento de una crisis. Entonces, yo vengo y voy generando reservas para poder ir construyendo una base que sirva de garantía de estabilidad a la economía. A la larga, el propósito de las reservas sería el no tener que utilizarlas, ¿verdad? Y entonces aquí, pues hay que entrar un poco al tema de percepción del riesgo, ¿verdad? Es decir, ¿cuál dijimos nosotros que era el riesgo de la gestión de la cuenta corriente, compañeros? Dijimos de que el riesgo estaba en que no hayan suficientes divisas flotando en la economía, ¿verdad? O disponibles en la economía para hacer frente a las obligaciones. Entonces, las reservas monetarias internacionales, uno de sus propósitos es evitar la fuga de capitales, ¿verdad? Digamos que un país que los inversionistas internacionales, al ver una disminución de reservas monetarias internacionales, empezarían a tener miedo, empezarían a percibir riesgo y eso causaría una fuga de capitales. Y eso, pues a la larga, si hay una fuga de capitales, provoca los efectos negativos que vimos, ¿verdad? Entonces, a la larga, el propósito de estas reservas es como, por eso le dicen, es una garantía de estabilidad, ¿verdad? Es de alguna manera el país como tal diciendo, esto, nosotros contamos con esta cantidad de reservas disponibles para hacerle frente a cualquier a cualquier eh, para hacerle frente a cualquier situación, ¿verdad? A cualquier desbalance en la cantidad de divisas que están disponibles en la economía. Entonces, ese es el propósito de las reservas monetarias internacionales. Generalmente, las reservas monetarias internacionales, quiero ver si lo tengo acá, deberían de ser o deberían de situarse alrededor de 3 meses de importaciones de bienes y servicios. Entonces, si nosotros vemos la balanza de pagos de Guatemala con la que hemos venido trabajando, diríamos de que las balanzas de las reservas monetarias internacionales de Guatemala deberían situarse aproximadamente, ¿verdad? 4. Deberían situarse aproximadamente en 8,000 millones de dólares. Eso debería ser el saldo de balance de reservas monetarias internacionales para Guatemala. Actualmente Guatemala cuenta con aproximadamente 12 meses de importación de bienes y servicios. Es decir, que Guatemala, una de las razones por las cuales pues es una economía bastante estable, es porque cuenta con una cantidad de reservas monetarias internacionales que permiten permítanme,
Compañeros, ¿alguien sabe qué está pasando ahorita con la CC? No, Están licenciado. transmitiendo en vivo sobre lo de, ¿cómo se llama? Del Ministerio Público. Ok. Sí, si quieren, permítanme, compañeros. Sí, ahorita me están escribiendo a mí ahorita de que están transmitiendo en vivo. Yo no sé ustedes, compañeros, pero a mí, a título muy personal, me parece más preocupante y relevante la coyuntura y lo que vayan a salir a decir estos señores que lo que sea que vamos a ver en los siguientes 20 minutos de clase. Si quieren, dejemos por acá la clase y los exhorto a que utilicen el tiempo para ver el, eh, la transmisión de la CC. Si no, utilícenlo para estudiar para el parcial que ya lo tienen el martes, compañeros. En YouTube dicen que me escribió ahorita mi esposa que en YouTube lo estaban transmitiendo. Ahí les voy a poner el link ahorita está en el link de asistencia, creo que está en el Classroom, y ahorita les voy a poner el link de la CC ahí en el chat para que lo usen un ratito.